Comunidad LGBTI, política y religión. Damas y caballeros, muy buenas noches. Bienvenidos. Esta es La Otra Opinión, un formato periodístico innovador en nuestro canal que permite a los habitantes expresar la otra opinión de los aconteceres más importantes que atañen nuestra región caribe colombiana. La comunidad LGBTI cada día más hacen valer sus deberes y derechos en Colombia. Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales cada día más escalan posiciones más importantes en nuestro país. Aún así, muchos afirman que en Colombia hay discriminación contra la diversidad de género. Esta noche en La Otra Opinión, política y religión en la comunidad LGBTI. Bienvenidos. El catre compartido entre dos varones. ¡Qué horror, Dios mío! ¡Qué horror! Un catre compartido por dos varones. Se estima que el 4% de la población es homosexual. Actualmente es un tema de debate. Todavía la homosexualidad está perseguida y castigada en 80 países con diferentes grados de pena. Nicaragua castiga esta orientación sexual y en Panamá se penaliza la práctica de la sodomía con cárcel. Quizás en Colombia la notaría que más uniones hace entre parejas del mismo sexo está ubicada en Soledad, Atlántico. Contactamos al señor notario, doctor Joao Herrera. Bienvenido a La Otra Opinión. ¿Cómo se dio en Colombia la legalización de uniones maritales entre parejas del mismo sexo? Un grupo de defensores del diverso y de tolerantes instauró una demanda ante la Corte Constitucional invocando el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la igualdad, y reclamaba que cómo es posible que las parejas heterosexuales, o sea, un hombre con una mujer, después de convivir más de 2 años de manera singular y permanente, singular quiere decir que ninguno de los dos tenga una unión con otra persona, podrían ellos después de ese tiempo dar inicio a una unión marital, y las parejas homosexuales no podían hacerlo. La Corte Constitucional en febrero del 2007, en una sentencia trascendental, dijo que en base al derecho a la igualdad, las parejas homosexuales también podrían hacerlo. A mí nunca me ha preocupado mucho el catre compartido por dos mujeres, porque ese homosexualismo no es nada. Eso es una cosa inane, sin trascendencia, sin importancia. Pero compartido por dos varones, ese es un sexo sucio, asqueroso. Doctor Herrera, en conclusión, ¿en Colombia se considera matrimonio o unión marital de hecho entre parejas del mismo sexo? Es una unión que tiene todos los efectos civiles de un matrimonio civil, que tiene todos los efectos civiles que un matrimonio católico, cuando es registrado ante una notaría, adopta unos efectos civiles. Entonces, le da una solidez desde el punto de vista civil, una solidez patrimonial, porque surge la sociedad patrimonial. Finalmente, estas parejas lo que buscan es consolidar, clarificar la unión y darle una solidez patrimonial. Comunidad LGBTI, política y religión. Y seguimos en La Otra Opinión debatiendo el tema de la comunidad LGBTI en cuanto a política y religión. Tengo dos importantes personajes, gracias por aceptar esta invitación de La Otra Opinión. Emel Loreña, de la comunidad LGBTI, bienvenido, buenas noches. E igualmente el pastor Juan Jure, de la comunidad espiritual. Emel, hace pocos días usted en Facebook dijo: cierro puertas de la discoteca gay Sky e invito a la cordura y a la decencia. ¿Por qué? Lo que pasa es que nosotros nos han envuelto en un proceso legal, digámoslo así, en cuanto hay una juez, María Paulina de Granados, que hizo una tutela hace 2 años, está dando vueltas a su tutela para el cierre definitivo de los establecimientos LGBT. Te corrijo un poquito, gay es una parte de la LGBT, o sea, nosotros somos una comunidad LGBTI. Y
el proceso ha sido desgastante, tanto física como moralmente, y ya últimamente se ha vuelto una guerra. Entonces, pienso que es el momento de cerrar el ciclo de la discoteca. Invito a la gente a la cordura y la decencia, porque es que no tenemos que ver que son las autoridades, para mí pues, no son las autoridades las que nos están haciendo la persecución, no son las autoridades las que son homofóbicas, es esta juez que con una tutela, con el poder de una tutela, junto a un vecino homofóbico, infiló en contra de las discotecas. Es verdad que hay una que está incumpliendo normatividades, ya, pero no podemos disfrazar eso tras el estigma de la discriminación y de la homofobia. Tenemos que ser más amplios, o sea, tenemos que ser más cuerdos en el momento de escribir o de expresarnos o de querer hacernos sentirnos como población. Cada quien tiene derecho a elegir lo que quiere y pues a mí la verdad no me molesta. No, pues que Dios nos dio libre albedrío y cada quien hace con su vida lo que mejor le parezca, ¿cierto? Y si ellos son felices así, pues normal. Es aberrante delante de los ojos de Dios, eso no es permitido en ninguna parte. Dios hizo mujer y hombre para procrear, no hizo dos hombres en el mundo. Establecemos contacto en este momento en La Otra Opinión con Monseñor Víctor Tamayo, arzobispo de Barranquilla, secretario espiritual de este municipio. Monseñor Víctor Tamayo, bienvenido a La Otra Opinión. ¿Cuál es la posición de la Iglesia Católica en torno a parejas homosexuales? Hay que distinguir, Sergio, lo que es un sacramento y lo que es una unión. Unirse como amigos, cualquier persona lo puede hacer, sea del mismo sexo, sea contrario, sea, no hay cosa. Lo que es un sacramento, que es lo que entendemos nosotros por un matrimonio religioso, que es una vocación de equilibrio, que es la respuesta de una fe, entonces no se puede, porque la fe es la adhesión y el compromiso con la ley de Dios, que nos ha dicho desde el puro principio que Dios los creó hombre y mujer, y dijo muy claro el Señor: por esto dejarán a su padre y a su madre y se unirán los dos y serán una sola carne. Una que la doctrina es muy clara, la doctrina católica, la doctrina cristiana es muy clara, es la palabra de Dios, que nosotros no podemos cambiarla, la palabra de Dios no es negociable, entonces nosotros no podemos hacer la cosa. Entonces por eso yo te decía que hay que saber distinguir lo que es una unión. Uno puede hacer unión con quien quiera, ¿verdad? Unión, para un negocio, para una empresa, para un deporte, para cualquier cosa, pero lo que significa que quieran equilibrar esa unión de un hombre con otro hombre o una mujer con otra mujer como un matrimonio, como algo sagrado, como algo equilibrado, no se puede, porque queda fuera de todo presupuesto y de toda ley. Eso es muy claro. Hacemos una pausa para comerciales. En segundos continuamos con el propietario del Club Social Corporación LGBTI. Más de una vez ha sido sellado. Dice que es un atropello contra su comunidad. Ya regresamos. Por ley y por los ojos ante Dios es un pecado, no lo veo bien. Esa es una degeneración de la sociedad, del ser humano. Eso no debe existir. O sea, el hombre se hizo para la mujer y la mujer para el hombre. Comunidad LGBTI, política y religión. Sodoma y Gomorra, la Grecia clásica, Roma o el Renacimiento son referencia de que la homosexualidad ha estado presente en la vida cotidiana de los pueblos a lo largo de la historia de la humanidad. Sus opiniones serán publicadas. Escríbanos en nuestra red social en Twitter, @laotraopinionco. Nos acompaña el señor Fernando Palacios, propietario de la Corporación LGBTI en Barranquilla, también conocida como Estudio 54, ubicada al norte de la ciudad. Señor Palacios, ¿considera un atropello, una persecución contra su comunidad el cierre del establecimiento? Buenas noches, Sergio. Desde luego, y está demostrado absolutamente con todas las acciones que las autoridades en cabeza del señor secretario de gobierno han cometido en nuestra contra, al violar el debido proceso y además de eso al maltratar a las personas que se encuentran en nuestra corporación, ya que todos pertenecemos a una población vulnerable
protegida por el Estado y por el derecho internacional, en la cual se nos está negando a nosotros el derecho a la libre asociación, el derecho a la diversidad, el derecho a expresar nuestros sentimientos libremente sin ofender a nadie. Eso es lo que nuestra corporación le ofrece a nuestros asociados y eso es lo que las autoridades en Barranquilla han violentado sistemáticamente al ingresar sin orden judicial a nuestras instalaciones, al negarnos el debido proceso y a negarnos a nosotros la libre defensa. Doctora Jacqueline Reina, directora del Departamento Administrativo del Medio Ambiente de Barranquilla, en compañía de la Secretaría de Gobierno, de la Inspección General, de la Policía de Infancia y Adolescencia, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Personería, también de la Secretaría de Salud y la Policía Ambiental, han cerrado el establecimiento donde funcionaba la discoteca Estudio 54. ¿A qué obedeció? Bueno, normalmente nosotros como autoridad ambiental tenemos que garantizarle a la ciudadanía en general su tranquilidad. En el tema de la contaminación sonora, en el caso particular de la corporación LGBT, ellos están incumpliendo con las normas ambientales. El pasado 27 de octubre hicimos un operativo normal en algunos sitios donde se presenta mayor relevancia a esta problemática y encontramos que los decibeles que estaban manejando la corporación en ese momento eran de 61. Esa es una zona residencial y lo permitido por las normas son 50 decibeles. De manera que nos tocó establecer como medida preventiva el cierre de las actividades de esta corporación. Señor Fernando Palacios, alguna vez el comandante de la Policía del Atlántico Saliente, Óscar Pérez, denunció que su establecimiento no es ningún club social, que allí no hay piscinas ni se puede ir en familia. ¿Qué tiene que responder? Bueno, la definición de club social como tal no la tiene nadie. Lo que la definición para ser legalmente una corporación como la nuestra, que está ofreciendo a la comunidad LGBTI su derecho, primero, a la reunión entre personas con un objetivo común, como lo señala la Constitución. Segundo, una reunión de personas que disfrutan su mismo parecer sexual, también lo garantiza la Constitución Nacional. Tercero, en ninguna parte dice que un club social tenga que tener instalaciones campestres ni instalaciones adecuadas de tal manera que deban tener un principio. Todas las personas tienen derecho a tener un club. La comunidad LGBTI también tiene ese derecho y es el derecho que nos están negando, a tener un sitio donde homosocializar y donde realizar nuestras actividades sin que seamos discriminados y sin que seamos molestados por otras personas y que tampoco nosotros molestemos a otras personas con nuestras muestras de afecto, de cariño y con nuestras muestras lúdicas y con nuestro baile y con nuestra forma de ser. Doctora, entonces, ¿el cierre es o no definitivo? Bueno, nosotros como autoridad ambiental no lo podemos hacer. Nosotros hacemos cierres preventivos. Los cierres definitivos de los establecimientos comerciales le corresponde a la Secretaría de Gobierno. Bueno, doctora, pero remitiéndonos a la Cámara de Comercio de la Corporación LGBT, ellos dicen que el objetivo principal de la corporación será el amparo, defensa y protección de espacios y condiciones para el goce, para el disfrute de actividades culturales y eventos de esparcimiento de esta comunidad. ¿Quiere decir entonces que ellos pueden retomar sus actividades? Si nosotros le hicimos la imposición de algunas obligaciones de las cuales ellos tienen que presentar y cumplir con esas obligaciones, y una vez ellos cumplan con todos los requisitos establecidos por la autoridad ambiental, ellos pueden retomar. Nosotros queremos aclarar también de manera muy especial que no tenemos, digamos, ningún tipo de situaciones en particular frente a esta comunidad. Además, no solamente es en esta corporación, son en todos los establecimientos de Barranquilla donde programamos semanalmente estos operativos. De hecho, próximamente vamos a hacer cierre preventivo de 25 establecimientos comerciales que también están violando las normas ambientales. Comunidad LGBTI, política y religión. Pastor Juan Cure, muchos miembros del mundo gay
quizás no sean felices. Viven ocultos, con doble identidad, de pronto casados, y en el fondo convive un ser gay. A través de la oración, ¿podría encontrarse una tranquilidad espiritual? Bueno, sí se puede conseguir, Sergio. De hecho dice que el que se acerca a Dios hallará paz y entrará en una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Pero es necesario entrar a un verdadero arrepentimiento. Si no hay un verdadero arrepentimiento, no va a haber reconciliación con Dios. Cuando una persona se acerca a Dios, debe primero analizar su corazón y decir, Señor, yo estoy dispuesto a desprenderme de todo aquello que te desagrada para yo poder tener aceptación al reino de los cielos. La familia es papá, mamá y niños. 2 papás y 2 mamás, no me parece. Pues está bien, si los hombres se quieren casar, se casen. Está bien. Porque el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer. La presencia en este debate de la comunidad LGBTI de Monseñor Víctor Tamayo nos brinda una tranquilidad espiritual. Monseñor Tamayo, ¿los homosexuales heredarán el reino de los cielos? Es que el reino de los cielos no depende de estos condicionamientos, sino que es la actitud personal que se tenga frente a Dios, el que están los mandamientos, que están los sacramentos, que están las obras de misericordia, que está todo lo que la vida misma nos propone. Si tú ves que el buen ladrón, que llamamos, era uno de los ladrones terribles que crucificaron con Jesús, él se arrepintió en ese instante y el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el reino de los cielos. ¿No? Que uno ve personas de muy pecadoras que hemos transitado por la vida y al final nos convertimos y Dios nos da el reino de los cielos. El reino de los cielos es entonces esa buscar con hechos de verdad y de amor para que poder recibir del Señor el premio de esas obras. Estas cosas tú mismo conoces y todos conocemos personas que han transitado mucha parte de su vida por pecado, con abortos, con mil cosas, pero que a lo largo del tiempo se van arrepintiendo, van cambiando y entonces esas personas, independientemente de lo que hayan sido, merecen el reino de los cielos siempre y cuando reflexionen y digan, Señor, perdóname, y el Señor le dice, venid bendito mi Padre. Que eso es bien claro. Emil, ¿los medios hemos sido en algún momento homofóbicos contra ustedes? Sí. Increíblemente a la parte televisiva creo que hemos contado con el apoyo porque han visto de verdad que el trasfondo homofóbico de toda esta historia de la discoteca. Pero el Heraldo en sí, o sea, es más, yo con el mismo Ernesto Macabro alguna vez hablé vía Twitter porque él a mí me dijo que él sabía que mi sitio era decente y yo no entendía por qué me atacaban. O sea, ¿por qué no escribían lo que yo decía? Porque me entrevistaban y resulta que salía el infractor, no sé qué, pero no colocaban la historia verdadera. O sea, el trasfondo verdadero que la historia debía arrojar era la homofobia y la persecución de parte de la juez. No que el sitio estuviera incumpliendo normatividad porque era mentira. Entonces sí la sentí por parte, sobre todo de Heraldo, de los otros medios. Increíblemente a nivel nacional me fue bien, porque El Espectador, El Tiempo, la W sacaron notas a favor y les parecía increíble que en Barranquilla todavía pasaran cosas macondianas como esta. Recientemente el notario primero de Soledad, doctor Joao Herrera, afirmó que eran más sólidas las uniones entre parejas homosexuales. Doctor Herrera, ¿por qué piensa de esta manera? Serio, y siguiendo yo las estadísticas, hablando con otros notarios, nos hemos podido dar cuenta que de las 4.000 o 5.000 y pico que ya se han realizado en todo el país, a lo largo de 900 y pico de notarías y de juzgados civiles que también pueden hacerlo, no conozco la primera pareja que ni siquiera haya acudido a la notaría a preguntar cuáles son los requisitos para disolver esa unión. No conozco la primera pareja que me venga a decir que el otro la maltrata. Esa es otra cosa, entre ellos no hay maltrato, o por lo menos no es público, nosotros no sabemos. Yo nunca he visto todavía en el país que uno de los dos haya matado al otro. En cambio, si vemos todos los días que el marido mata a la mujer y que hay una cantidad de feminicidios tremendos, y aquí acuden todos los días parejas recién casadas a preguntar por los requisitos para el divorcio y terminan divorciándose.
pero nunca he visto el primero que venga a preguntar aquí que cómo hace para liquidar una unión marital de hecho entre homosexuales que realizaron hace 5 años, cuando empezó esto en Colombia, hace 3 años, 1 año. No conozco el primero. Y en los foros nacionales me reúno con todos los notarios de Colombia y ellos tampoco conocen. Entonces, proporcionalmente hablando, ellos son sólidos en su unión. Ellos se respetan y todavía ninguno de los dos ha matado al otro. Un sexo que merece repudio, un sexo excremental. Y no puedo yo, me perdonan, pero no puedo yo convertirme en vocero de esa clase de uniones que llevan a esa clase de excesos y que por naturaleza son repudiados por esa misma naturaleza. Eso es para todos, el reino de los cielos es para todos, independientemente de su condición sexual. Pienso que depende más bien de otros factores, de otras cosas. El reino de los cielos me imagino que es para todo hijo de Dios, y todos somos seres humanos, hijos de Dios. Creo que eso no es algo que Dios inventó o hizo, pero que si se arrepienten o cambian de decisión ellos, de pronto Dios los meterá en su reino. Comunidad LGBTI, política y religión. La comunidad LGBTI en Barranquilla afirma que en este instante no hay un lugar de socialización para su comunidad. Señor Fernando Palacios, de la Corporación LGBT, ¿piensa que a usted se le violó el debido proceso en el cierre de su club social? Claro, es que según el Estado de Derecho en el que vivimos en nuestro país, todo tiene un proceso jurídico y administrativo. Todos los ciudadanos tenemos el derecho a ser informados de que estamos en un proceso, involucrados en un proceso jurídico o administrativo, y tenemos derecho a defendernos. En el caso de la corporación es inconsistente, inadecuado e ilegal la forma en que lo hicieron. Además están tomando una determinación de castigo que es la última instancia a la cual se refiere cualquier proceso. Nosotros no fuimos notificados en ningún momento que teníamos un proceso por parte del DAMAP. Nosotros fuimos sellados y nuestros empleados, habían 10 empleados de la corporación organizando la corporación para la fiesta de disfraces, cuando llegó el SMAT, el secretario de gobierno, acompañado de 80 policías del SMAT, caballos, perros antinarcóticos y una tanqueta. En el momento menos pensado, cogieron a nuestro personal y lo sacaron a la fuerza, a empujones, a golpes de garrote, sin mediar ninguna explicación y mucho menos advertencia que debían abandonar pacíficamente el sitio. Este escuadrón del SMAT estuvo allí toda la noche al frente de la corporación, impidiendo el ingreso libre de cualquier persona. Eso no es un debido proceso. Eso es utilizar la fuerza en forma indebida, como lo garantiza la Constitución y las leyes. Es que el poderío de la fuerza del Estado debe manifestarse en las situaciones adecuadas. Esperamos haber cumplido la meta de buscar reconciliación entre la comunidad LGBTI y el resto del país, que disminuya la discriminación, que acabe la homofobia. Sus opiniones serán publicadas el próximo martes 9 en punto de la noche en @laotraopinionco en Twitter. Quisiera despedir con el padre Víctor Tamayo. Monseñor, gracias por su presencia. Queremos un mensaje de reconciliación al cierre esta noche en La Otra Opinión. Sergio, qué rico poder estar en La Otra Opinión, que es la opinión de todos los costeños, la opinión de todos los colombianos, porque la opinión nuestra tiene que ser, como tú la diriges y la vives, una opinión de verdad, de justicia, de amor y de paz, que eso es lo que queremos ahora para esta Navidad y para este tiempo que Colombia busca la unión para poder gozar de la paz. Que Dios te ayude, Sergio, para que sigas siendo pregonero del amor. Comunidad LGBTI, política y religión.
cada día más escalan posiciones más importantes en nuestro país. Aún así, muchos afirman que en Colombia hay discriminación contra la diversidad de género. Esta noche en La Otra Opinión, política y religión en la comunidad LGBTI. Bienvenidos. El catre compartido entre dos varones. ¡Qué horror, Dios mío! ¡Qué horror! Un catre compartido por dos varones. Se estima que el 4% de la población es homosexual. Actualmente es un tema de debate. Todavía la homosexualidad está perseguida y castigada en el libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la igualdad, y reclamaba que cómo es posible que las parejas heterosexuales, o sea, un hombre con una mujer, después de convivir más de 2 años de manera singular y permanente, singular quiere decir que ninguno de los dos tenga una unión con otra persona, podrían ellos después de ese tiempo dar inicio a una unión marital, y las parejas homosexuales no podían hacerlo. La Corte Constitucional en febrero del 2007, en una sentencia trascendental, dijo que en base al derecho a la igualdad, las parejas homosexuales también podrían hacerlo. 80 países con diferentes grados de pena. Nicaragua castiga esta orientación sexual y en Panamá se penaliza la práctica de la sodomía con cárcel. Quizás en Colombia la notaría que más uniones hace entre parejas del mismo sexo está ubicada en Soledad, Atlántico. Contactamos al señor notario, doctor Joao Herrera. Bienvenido a La Otra Opinión. ¿Cómo se dio en Colombia la legalización de uniones maritales entre parejas del mismo sexo? Un grupo de defensores del diverso y de tolerantes instauró una demanda ante la Corte Constitucional invocando A mí nunca me ha preocupado mucho el catre compartido por dos mujeres, porque ese homosexualismo no es nada. Eso es una cosa inane, sin trascendencia, sin importancia, pero compartido por dos varones. Ese es un sexo sucio, asqueroso. Doctor Herrera, en conclusión, ¿en Colombia se considera matrimonio o unión marital de hecho entre parejas del mismo sexo? Es una unión que tiene todos los efectos civiles de un matrimonio civil, que tiene todos los efectos civiles que un matrimonio católico cuando es registrado. Comunidad LGBTI, política y religión. Damas y caballeros, muy buenas noches. Bienvenidos. Esta es La Otra Opinión, un formato periodístico innovador en nuestro canal que permite a los habitantes expresar la otra opinión de los aconteceres más importantes que atañen nuestra región caribe colombiana. La comunidad LGBTI cada día más hacen valer sus deberes y derechos en Colombia. Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales